campo eléctrico, aquí se denota E, es suponer que vas poniendo una carga, la suponen unitaria, y entonces a cada carga, por ejemplo, si aquí tiene otra carga, supongamos que la trae, ¿no? Con una cierta fuerza. La fuerza viene dada por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb tiene que ver con el producto de las cargas, una cierta constante, el cuadrado, ¿así se la sabe? Bueno, es que no puedo meter mucho detalles de eso, pero ese es el campo eléctrico. Entonces, esa fue una idea muy fructífera de Faraday, que a pesar de que no ves la existencia de ese ente, él dice, bueno, pues imagínate que en cada punto pones una carga unitaria, entonces hay una flechita, ¿no? Entonces, esta ley lo que dice es que el campo eléctrico tienes aquí una carga y pones aquí una esfera. Todo esto que vamos a decir es en R3. Estamos en el espacio tridimensional, ¿sabes? Entonces aquí el campo eléctrico, imagínense que estas son las líneas que seguirían las soluciones del campo. Bueno, ecuaciones diferenciales. Tienes un campo, las curvas integrales, y entonces aquí estas son las soluciones, y entonces te puedes imaginar cuál es el flujo que atraviesa la esfera. Y entonces resulta ser que la primera ley te dice que el flujo que atraviesa la esfera depende de si hay carga dentro o no. Si no hubiera carga, por ejemplo, pues los vectores que estoy pintando aquí serían 0. O por ejemplo, si yo hubiera agarrado la esfera y lo hubiera puesto aquí, entonces tampoco habría flujo, ¿sale? Y entonces, bueno, esa es la primera ley. La segunda es esta, es preguntarse lo mismo pero para el campo magnético. Bueno, no me voy a meter en muchos detalles y no me voy a acabar. El campo magnético se lo pueden imaginar como si fuera un campo eléctrico, pero con la diferencia de que en un imán, cada vez que partes el imán, vuelve a quedar un imán con los dos polos. O sea que entonces te podrías imaginar un campo magnético como si fuera un campo eléctrico, pero siempre vas a tener dos cargas, ¿sale? Y no se vale que tú metas zoom y que nomás te quedes con una de las cargas adentro de la esfera, ¿no? O sea, siempre vas a tener dos cargas. Pues eso los físicos le llaman que no existe el monopolo magnético, o sea, no existe algo análogo a la carga eléctrica en el campo magnético. Entonces la diferencia cuando haces eso es que aquí no se ve así también el dibujo. Ahí se nota la diferencia de años en la calidad de los videos. Ese video era la mejor beta o VHS cuando hicieron. Entonces, bueno. Y entonces aquí, este es un polo, y entonces vienen las líneas de campo, que son las soluciones a la ecuación diferencial por el campo. Que por cierto, o sea, dicen el video también, por ejemplo, que esa idea fue de Faraday. Y Faraday es un ejemplo muy importante porque si saben que como que no tenía una educación oficial en escuelas, ¿no? Entonces es un muy buen ejemplo, ¿no? De que, bueno, vienen a la escuela y la tienen más fácil, pero aunque no vinieran pueden armarla, ¿no? Bueno, pueden armarla. Entonces esta es la ley de Gauss para el campo magnético. Luego, esta es la ley de Ampère. Esta ley lo que dice, a ver qué dice, escogí primero explicarles las imágenes y luego van a ver el video. Entonces espero que algo les sirva lo que les estoy diciendo. Vienen aquí la corriente, y entonces esta ley lo que dice es que si hay una corriente circular, ¿no? Que está del lado es el que tiene que ver con la corriente, entonces se va a generar una circulación de campo magnético. Entonces, imagínense que de repente desaparece la corriente, entonces estas flechas desaparecen. Entonces, es una de las leyes que muestran la interrelación que hay entre el campo magnético y el campo eléctrico, ¿vale? En este caso, cuando hay movimiento de partículas cargadas, es el que hacia la corriente, aparece campo magnético, y entonces aquí hay circulación. Entonces la circulación es una integral de línea en un campo vectorial, y en términos de formas diferenciales va a ser la integral de una forma, pero ahorita vamos a eso.
Entonces esta era una ley, ¿sale? Y de hecho fue la ley que tuvo que arreglar al final Maxwell para dar con la predicción de las ondas gravitacionales a los tipos de flujo. Le tuvo que agregar aquí un término. O sea, esta no es ninguna ley de Maxwell. Este es así como un pedazo de una ley de Maxwell y luego le agregan otra cosa aquí, se vuelve una ley de Maxwell. Pero la pongo así, primero. Esta es otra de las ecuaciones de Maxwell. Y aquí es algo chistoso. Hay algo de simetría. Aquí lo que pones a circular es el campo magnético. En la que sigue lo que vas a poner a circular es el campo eléctrico. Y entonces esta ley lo que va a relacionar es que si tú tienes un flujo, fíjense aquí, en el video intentan poner las líneas del campo magnético en azul o morado, no sé si lo vean, y entonces están atravesando el interior de esta región. Entonces te puedes preguntar, oye, ¿cuál es el flujo de ese campo vectorial que atraviesa la región de dentro de la curva, en este caso para ese círculo? ¿Sale? Entonces te da un flujo. Entonces ese flujo, por ejemplo, si lo mides a las 12 o lo mides a las 12 y 5, puede variar, se puede ser función del tiempo. Entonces resulta que si ese flujo está variando en el tiempo, entonces eso produce circulación, y al revés, si hubiera circulación de una corriente aquí, entonces puede producir un flujo de campo magnético variable. ¿Sí? Esa es así la idea de esta ley. Y entonces, a ver, aquí no se alcanzan a ver, pero aquí debería de haber unos vectorcitos que van variando. Y entonces el chiste es que, a ver si ahorita se va a ver el video. Pero imagínense que hay unos vectorcitos que como si fueran unas senoidales. Entonces el chiste es que aquí hay una cierta circulación de campo eléctrico, pero si tú pusieras a variar el campo eléctrico y estas variaran de tamaño, por la ley que les acabo de poner aquí atrás, este flujo también iría variando. Entonces, este es así como el principio que va a haber ahí detrás de las ondas electromagnéticas. Si estas flechas empiezan a variar de tamaño, va a haber una cierta circulación, pero por la igualdad anterior, también va a haber variación en el flujo, pero entonces eso lo que quiere decir es que el vector del campo magnético va a empezar a variar también. Y bueno, este es un dibujo que intenta mostrar eso. Esta curvita encerrada la puedes pintar en cualquier lado. O sea, de hecho, esa curvita pintada en cualquier lado, de una vez les adelanto, la idea matemática en términos de formas diferenciales que está encerrando es la idea de la derivada exterior de una monoforma que está asociada al campo eléctrico, ¿sale? Y eso en términos clásicos, antes de llegar a formas diferenciales, tiene que ver con el rotacional, ¿sale? Y bueno, entonces aquí se muestra que esas leyes ya que dicen que si tú tienes un campo que está oscilando, o sea, una onda lo que quiere decir es un campo que depende del tiempo. ¿Sí lo ven? O sea, estas flechitas aquí están quietas porque no se mueve el GIS, pero si tuviéramos ahí truco como en los videos, puede hacer que se empiecen a mover, ¿no? Entonces esas flechitas después de cierto tiempo pueden volver a su posición inicial y a lo mejor tienes como una curva de campos, ¿no? Bueno, es algo análogo a esto. Entonces el chiste, a ver, la idea que se queden aquí es que este campo moradito está muy ligado al amarillo. El amarillo es el eléctrico y el moradito es el magnético. Ahí está ya un poco más completo. Y, a ver, aquí nada más les voy a decir que esta idea, es que aquí no se ve. Bueno, los vectores están, este es el moradito otra vez, este es el amarillo, y entonces hay como una especie de dualidad siempre en estas ecuaciones de Maxwell. Entonces ahora tú te tomas circulación del campo magnético, ¿sale? Y como estaba la ley que les puse aquí arriba, esta ley como que implica que si había circulación de campo magnético es porque debiera de haber siempre una corriente. Entonces, nomás les digo que este dibujito fue el que motivó a Maxwell a andarle pensando, porque
podías tener tu oscilación de estos campos a lo mejor en el vacío, donde no hubiera cargas en movimiento, entonces como que no había corriente, esta corriente no estaría. Entonces había algo raro y luego lo que hizo fue parchar, o sea, se dio cuenta de que había un elemento extra y entonces, aquí la puse adelante, regresando, pues esta la tenía que modificar, ¿no? Y aquí está ya modificada, esto fue lo que hizo Maxwell, y a la hora de que modificó esta es una de las ecuaciones de Maxwell, esta es la corriente, y se dio cuenta que también había que tomar en cuenta la variación en el flujo del campo eléctrico. Aquí el campo eléctrico lo están poniendo en amarillo, y entonces con respecto a la circulación del campo magnético se podía deber a dos cosas: una, a que hubiera una corriente, pero también a que hubiera variación en el campo eléctrico que aquí lo ponen en amarillo, atravesando esta superficie que rodea el circulito. Entonces, a ver, esta fue la ecuación, se puede decir que es la última de las ecuaciones de Maxwell, y ya con esa fue que se predijo la existencia de ondas electromagnéticas. Ahí hay una imagen. Y, a ver, bueno, ya, intenté explicarles ahora, como dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pero mejor que la imagen de un video, pues ahí está. Por cierto, ¿quieren oírlo con audio o sin audio? O sea, porque yo podría ponerle lo que les estoy diciendo, pero a lo mejor está chido que digan el audio original. Está cortado, obviamente, porque agarré los pedazos que tienen que ver con lo que les dije, pero lo digo para que salgan a buscar Universo Mecánico y vean los videos, están muy buenos, están hechos por el Carte. Oigan, ¿sí podemos apagar la luz en los próximos 3 minutos? Es que para que se vea mejor el video. La sabía de Hammond confirmó que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Y yendo más lejos todavía, demostró también que un flujo magnético variable puede crear una corriente eléctrica. Estaban ligadas por líneas de fuerza en el espacio vacío. Sin embargo, aun cuando se hubiera fácil de ver con el ojo de la imaginación, introducía una fascinante cuestión científica. La carga vibrando haría vibrar también a las líneas de fuerza. Ahí nada más, pero es que me corté el audio, o sea, Faraday ya andaba, o sea, Faraday fue el primero que dijo, es posible que esto pueda oscilar. O sea, es como el precursor de las ondas electromagnéticas. Aquí viene la animación de las ecuaciones de Maxwell. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie de radio es igual a 4.000 por K sub N multiplicado por Q dividido por epsilon sub 0, donde Q es la carga total encerrada por la superficie. Y el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a 0. Estas son las leyes de Gauss de la electricidad y del magnetismo. La circulación del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a 1 sub 0 por la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Ampère. La circulación del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a menos el ritmo de cambio del flujo magnético a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Sí, es que ya está, espérenme tantito, aquí les quiero decir algo. Es igual a menos el... Es que esto se usa también en formas diferenciales. Fíjense que aquí, esta parte de aquí, dice, es que, bueno, aquí es la derivada del campo, pues aquí es derivada respecto del tiempo que está tapando. Y entonces, lo que está sucediendo es que aquí tienes el borde y tienes como un flujo que está atravesando
la membrana o la parte de dentro del borde, que es una superficie. Pero entonces, una manera de visualizar lo que se puede usar para visualizar también las formas diferenciales es a través de la densidad de las líneas de flujo. Entonces aquí cuando las separan, intuitivamente lo que quiere decir es que hay poco flujo que atraviesa la membrana, y cuando las juntan hay más flujo. Entonces aquí, si se fijan en las flechitas, crecen o se hacen, o sea, varían su tamaño, ¿no? Cualquier trayectoria cerrada es igual a menos el ritmo de cambio del flujo magnético a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Entonces, a ver, ya nada más para que quede bien. A través de la circulación del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual Sería a como menos la el velocidad con la que se juntan y se separan, a través de la superficie lo que va a determinar el bordeada tamaño de por esa estas flechas, ¿eh? Esta es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Ahí como que no hay velocidad, en fin. Sí, sí. Supongamos, por tanto, que puede haber una onda en la intensidad del campo eléctrico. Esta es una onda transversal plana y viaja, por supuesto, a la velocidad de la luz. Pero consideremos el campo en cualquier instante. Como está dirigido hacia arriba en una región y hacia abajo en otra próxima, tiene una circulación según una trayectoria como esta. Según la ley de Faraday, eso significa que debe haber flujo magnético a través de una superficie bordeada por esa trayectoria, y más aún, que debe estar cambiando con el tiempo. Y eso solo puede significar una cosa: que a una onda eléctrica le acompañe siempre una magnética allá donde vaya. Pero, y aquí está el punto decisivo del problema, a su vez eso significa que en cualquier instante hay una circulación del campo magnético según esta trayectoria. Y según la ley de Ampère, eso solo puede ser verdad si hay una corriente a través de la superficie que rodea dicha trayectoria. Pero en esto conocido, no hay potencia de corrientes eléctricas, así que no hay manera de escaparse del hecho de que, según las leyes de la electricidad y del magnetismo de los campos de Maxwell, no podría haber absolutamente ninguna ondas electromagnéticas en el espacio. Dicho de nuevo, la circulación magnética a lo largo de una trayectoria cerrada viene dada no solo por la corriente Así lo van a arreglar. a través de la superficie bordeada por dicha trayectoria, sino también por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de dicha superficie. Así es como Maxwell completó las leyes de la electricidad y del magnetismo. Ah, no puede faltar. Comprensible solamente porque Maxwell comprendió que los campos electromagnéticos se crean mutuamente cuando se mueven juntos en una onda a la velocidad de la luz. Es como una Y así imagen. siguen ambos campos, los dos a una por toda la eternidad, propagándose por todo el universo. Son las electromagnéticas. Y esa luz sigue conectada a la velocidad de la luz. Es el resumen Pero finalmente el poder y la este es el resumen de las 4 ecuaciones finales ya de Maxwell. Son las que les puse al principio. Ahí ya es que terminar la búsqueda de lo que quería enseñarles. Por cierto, yo ando buscando, no soy así un excelente buscador en la red, pero fue lo mejor que encontré respecto de animaciones de las ecuaciones de Maxwell, y estamos a más de 30 años de eso. Bueno, para la gente a la que les gusta el cómputo y luego andar visualizando cosas, lo hace por hacer los ejemplos, etc. Bueno,
Ahora, lo que les voy a decir ahorita es, voy a intentar motivar una simetría o algo que orille a decir, oye, no habrá algo que englobe al campo magnético y al campo eléctrico en algo. O sea, porque estas son las ecuaciones y esta es la densidad de carga, esta es la densidad de corriente. Y entonces aquí no le puse el título, pero si tú te vas al espacio vacío donde no hay carga, o sea, no hay densidad de carga ni densidad de corriente, este se vuelve un cero y este desaparece, y entonces se ven muy simétricas las ecuaciones de Maxwell, en donde pues esta se parece mucho a esta se parece mucho a esta, solo cambias ahí el A y el B de alguna manera. Y bueno, sucede que con la herramienta de las formas diferenciales puedes unificar o sea, habitualmente, históricamente había como la noción de campo eléctrico y campo magnético, y sí estaban vinculados, pero no dejaban de ser dos cosas distintas, y entonces con esto de las formas diferenciales va a aparecer en escena una F que va a ser una dos forma diferencial, y esta F va a estar, bueno, aquí no lo pongo, en la siguiente lámina lo pongo, esta F va a estar en R4. Entonces es curioso porque sí se puede pues, ver al campo magnético y al campo eléctrico en un solo ente, pero es en R4, y ni siquiera va a ser en R4, sino va a ser en el espacio de Minkowski, que es como un R4 que va a tener una métrica diferente. Y entonces es curioso porque sí se pueden unificar las cosas, pero para unificarlo entonces ya tienes que ir a un espacio, que es el espacio de la relatividad especial, y entonces pues sí tiene su chiste, ¿no? Saber esto unificado, porque tienes que saber un poquito del espacio de Minkowski. Ese espacio de Minkowski tiene una métrica que es diferente de las métricas a las que están acostumbradas, es una métrica pseudo-riemanniana. En esas métricas puedes poner vectores y los metes a la métrica y disculpen, su tamaño es cero. O sea, y peor aún, metes el vector y lo metes a la métrica y te da tamaño negativo, y entonces el grupo de transformaciones que preservan la métrica no es a que estamos acostumbrados por una notación, a la que estamos acostumbrados a que preserva la métrica booleana, que son unas transformaciones que cuesta trabajo irse adaptando a ellas, y son las transformaciones de Lorentz, que por cierto, las transformaciones de Lorentz son en su corazón no euclidianas, que también son las isometrías del espacio hiperbólico tridimensional. Entonces, pues, o sea, si uno quiere entender estas cosas, ya son muchas cosas, ¿no? Que tiene uno que ir poco a poco salir, esa es su misión, ¿no? Es así como en los cursos ahí donde les enseñan de integral, que el rectangulito casi no suma, pero después de un buen de años que están leyendo es como el rectangulito cada día que le van echando ganas, pues ya después uno va entendiendo algunas cosas. Mi intención es explicarles tantito de esto, por favor, tantito, y bueno, hacia allá voy. Entonces, se fijan aquí la de F, ¿quién es esta F? Y entonces a F le llaman la dos formas de Faraday-Maxwell del campo electromagnético, y ya les había dicho, es en el espacio Minkowski. Y fíjense, sin meterme en muchos detalles, las dos formas son funciones bilineales. Eso es en un espacio vectorial. Entonces, si tomas el espacio vectorial como el espacio de Minkowski, que es como un R4, entonces tienen asociada una matriz en términos de la base. Aquí en el espacio de Minkowski las coordenadas están dadas por dado un observador. No voy a meter mucho con eso de los observadores. Están dadas por este es el tiempo y tres coordenadas espaciales, y entonces aquí este cero lo que quiere decir es que tú tienes una dos forma, voy a llamar F. Entonces esa dos forma es como si la evaluaras en los vectores de la base
pero cuando la metes en el mismo vector, la dos formas se hace cero. ¿Saben qué es una forma diferencial? A ver, la neta, si no saben, para decirles algo rápido. Es que así estoy usando la reforma. No saben, bueno, una dos formas es como el determinante. Entonces, en el determinante, si tú metes dos vectores, y los dos, o sea, el determinante te mide el área. Entonces, si tú metes dos vectores y los vectores los metes así, pues el área ya se hizo cero, ¿no? Entonces, por eso aquí cuando metes el mismo vector se hace cero, y entonces por eso es cero aquí en la diagonal. ¿Sale? Entonces, esa dos forma, cuando la agarras en parejas de vectores distintos, resulta ser que te va dando las componentes del campo eléctrico y del campo magnético usuales. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto quiero decir? 20. ¿Como 20 minutos? Sí. Bueno. Ya tranqui. Bueno, aquí están las componentes del campo eléctrico, las componentes del campo magnético. Bien, en 20 minutos no puedo hablar muchos detalles. Lo que quiero que, o sea, si ya lo habían escuchado, a lo mejor van a decir, no, ¿qué quieren decir? ¿No? Tal vez, si lo entiendes más que yo, tal vez puede. Pero si no, yo digo que lo que está bien que se les quede en la memoria es que hay una dos formas. Este también se llama tensor de Faraday-Maxwell. Nada más que las dos formas son tensores. Son unos casos particulares de tensores. Entonces yo prefiero llamarle dos formas porque la plática era venir a venderles el producto de calidad de las formas diferenciales. Entonces es una dos formas. Y es que esa dos formas ya unifica ambos campos. El campo eléctrico y el campo magnético. Bueno. Y si se fijan, había por ahí una J. Este J es un 4 vector en el espacio de Minkowski que trae, esta ρ tiene que ver con la densidad de carga y estas otras tienen que ver con la corriente. ¿Sale? Entonces, aquí es un intento, a ver, dejen, regreso aquí. Voy a hacer un intento de decirles por qué esta sí contiene a dos de las situaciones de Maxwell. ¿Sí? A ver, este es el disque-argumento, me lo brinco. Y estas son las dos ecuaciones de Maxwell que contienen. ¿Sale? O sea, esa matriz en términos ya de una dos forma diferencial trae, así como codificado, la ley de Gauss para el campo magnético y trae otra de las ecuaciones que tiene que ver con la circulación del campo eléctrico relacionada con el cambio del flujo del campo magnético ahí en la superficie. ¿Vale? Claro. Va, a ver si sale un poco. Déjenme, ¿dónde está la? Me regreso aquí. Miren. Si se fijan en este pedacito, a ver, nada más va a ser para motivar un poco. Este pedacito es a su vez una dos formas. A ver, aquí les voy a decir rápido cómo se lo digo. ¿Quieres calcular el flujo de un campo vectorial? ¿Se acuerdan cómo se calculaba el flujo de un campo vectorial en términos de cálculo vectorial? Lo que tenías que ir viendo era el tamaño del vector y ver qué tan perpendicular era al plano tangente. Y entonces lo que hacías era la integral de, supóngase que fuera un campo de velocidades, punto, el vector normal, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Entonces integraba sobre la superficie y eso era lo que te daba el flujo. Esto es así en lenguaje de cálculo vectorial. Yo lo que quiero dejarles como comercial es que hay una manera de pasar de esta integral en términos de un campo vectorial a pasar a una integral en la misma superficie de una dos formas. Y la idea, de hecho, esto va a tener que ver con algo que voy a mencionar al final, que se llama dualidad de Hodge. La idea
es que tú tienes un vector y como de un vector voy a sacar una dos forma. Una dos forma es algo que es como el determinante. Entonces la idea es, mira, tienes un vector del campo, imagínate que tú en el salón tienes un vector constante que va hacia arriba. Entonces lo que vas a hacer es meter dos vectores que te generan una ventana. Y esos dos vectores te generan una ventana, y entonces el valor que le vas a asociar a esos dos vectores, que va a ser el valor de las dos formas, es, ¿verdad?, del tercer vector. Se forma un volumen, y ese volumen se lo asignas a estos dos vectores. Y con eso haces una dos formas. ¿Sale? Por ejemplo, a ver, unas partes si me están entendiendo. Fíjense, si yo me agarro este vector, agarras el vector Z. Y entonces, si yo agarro otros dos vectores de tal manera que sea como la puerta, o sea, que abra así. Entonces, cuando yo hago todo el rollo que les dije de agárrate la caja que se forma con los tres vectores y mídele su volumen, ¿qué volumen tiene? 0. Entonces, para que aporte algo tiene que estar así, ¿vale? Sí, más o menos. Y para convencernos de que en el fondo hay un determinante, mira, si este lo pongo yo chuequito, y yo lo voy enderezando así, el volumen de la caja permanece constante, y cuando yo lo pongo en el plano XY, el volumen de la caja es el volumen de la base por la altura, vamos a poner que es 1, y eso es el determinante, vamos a ver si es como un determinante. Entonces, el chiste es este, ¿no? Pues este es como una idea así rápida de que uno puede pasar del flujo en términos de cálculo vectorial al flujo en términos de integral de formas diferenciales. ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno, ahora, esto que les estoy poniendo aquí es tiene que ver con esto, porque este es el vector que les dije. Fíjense, aquí en el fondo a un vector en R3 yo le asigno una dos forma que depende de ese vector, y este vector es el vector del campo magnético, y entonces estoy asignando una dos forma, y entonces esta dos forma de aquí, por una de las ecuaciones de Maxwell, cuando yo lo integro en una superficie, esto me tiene que dar 0. ¿Sale? Bueno, esto nomás ahí como para motivar un poco que vamos a citar la información de las ecuaciones de Maxwell. A ver, aquí voy a recuperar un poquito eso y algo más. La dos formas de Faraday y Maxwell, el campo electromagnético, el chiste es que esta forma está formada por, a ver, esta es la F, y está formada por esta B es a su vez, les estoy diciendo, es una dos forma. ¿Sí? Y aquí esta E cuña de T es como estos pedazos de aquí y de acá. ¿Sale? Entonces, bueno, si uno deriva esto, ¿sale? A ver, no voy a hacer las cuentas. A ver, aquí la B es esta, ¿sale? Nomás hay pues tener duda. Y la E, ching, aquí sí les voy a decir, a ver, déjenles digo algo rápido de la E. Aquí la E, yo tengo el campo eléctrico. Fíjense, aquí yo estoy pasando de un campo vectorial a una dos formas con un isomorfismo, que de hecho tiene que ver con la dualidad de Hodge, pero hay otra manera de pasar de campos a... Chinga, aquí queremos cambiar, hay otra manera de pasar de campos a formas, y en el caso del campo eléctrico, la manera de pasar del campo eléctrico a formas es usando la métrica. Y entonces lo que haces es que tú tienes la métrica y saturas con un vector, y entonces dejas libre la segunda entrada, y entonces te queda una forma. ¿Sí? O sea, es que la métrica es una función bilineal, y si le saturas con un vector, te queda lineal. Y entonces esto de aquí, esto es una forma. Asociada al campo eléctrico. Y entonces por eso aquí aparece que este E lo puedo ver como una forma diferencial, donde el X1, X2 y X3 son como los elementos de la base de las uniformes, ¿verdad? Bueno, eso nada más era para
decir que hay dos maneras de andar pasando de los vectores a las formas. Bueno, y entonces, a ver, nada más para que se les quede algo, si yo hago esta derivada de la f, la derivada de la f, puede quedar esta, la expreso en la componente espacial y la componente temporal, y la otra la derivo, y al final esta baja tal cual, y esta es un pedazo de esta y un pedazo de esta. Fíjate, si yo quiero que esto sea cero, ¿sale? Es porque se va a tener que hacer cero en cada uno de los humanos, pero este igual a cero es una de las ecuaciones de Maxwell, y el otro sumando igual a cero es otra de las ecuaciones de Maxwell, ¿sale? Entonces, a ver si China tiene que ser la otra. A ver, esta de f igual a cero codifica estas dos ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Luego, a ver, es que tengo pocos minutos y tengo como dos rutas, decir algo de esto y también de aquí se pueden decir cosas. Entonces, lo que voy a hacer es decir de las dos un poquito, pero no mucho. Entonces, me voy para acá. A ver, nada más para decirles, las otras dos ecuaciones de Maxwell salen de esto. Y aquí esta estrellita, esa estrella es el operador de Hodge. Que lo que hace es que a una K forma le asocia una n menos K forma, ¿sí? Y es que lo que pasa es que en una hora está difícil es saber la derivada exterior. Oigan, la derivada exterior en los libros de matemáticas usualmente te lo ponen como un operador. O sea, ahí estoy haciendo lo que luego no me gusta tanto hacer, pero como no hay mucho tiempo, el operador derivada agarra una. El operador derivada agarra una K forma y te lo manda a una K más una forma. ¿Vale? Y lo voy a poner, la idea, esta idea no lo encontré en muchos lados, pero viene en el libro de Arnold, de métodos matemáticos de mecánica clásica. Si yo aquí le pongo 2, y esto quiere decir que, bueno, lo voy a poner así. Esta es la derivada exterior y esta sería así. A ver, la idea geométrica de lo que hay es que si yo tengo una 2 forma, esa 2 forma me mide como flujo, por esto que les dije. Entonces la idea de Arnold es que tienes una 2 forma en R3, ¿cómo de ahí sacas una 3 forma? Pues esto es nomás para comerciar rápido. Te agarras 3 vectores, te agarras la caja que tengan esos 3 vectores. Bueno, ahí está la caja, ¿sí? Y entonces ahora hay un análogo con lo que hacían en cálculo. Entonces dices, el análogo a lo de arriba va a ser hacer la integral y la frontera de la caja generado por los vectores Epsilon. Ya es como me valen madres de esta. ¿Sale? Y el análogo este H lo que hace en el fondo es medir el volumen de esto. Entonces SH medía volumen de una caja de una dimensión en tal, porque era un intervalo. Entonces aquí tengo que ponerle un entre H al cubo. Aquí se tomaban el límite cuando H tiende a 0, y entonces este mismo va a servir para esto, y es por definición. Fíjense que aquí traen una H que te da una curva de cajas. Entonces esto se va haciendo chiquito, tienes que tomar el flujo en cada uno de ellos, partir entre H al cubo, y eso por definición es esto. Depende de 3 vectores, que va a ser una 3 formas. Entonces es la derivada exterior. Y si se fijan, la idea que está en el fondo es la de los físicos de la divergencia, ¿sí? Flujo por unidad de volumen, esa es la idea de la derivada exterior. Entonces aquí, la derivada exterior, fíjense, aquí tengo una 2 forma en R4, el dual de Hodge de una 2 forma es otra 2 forma,
Entonces, dos formas, y luego todo esto con el asterisco suma dos formas, este suma tres formas, y aquí tengo un vector, pero con esta idea ese vector es lo mismo que una unoforma, y le aplico igual de Cauchy con una tres formas. Entonces aquí tengo como que una igualdad entre tres formas. De hecho, las ecuaciones de Maxwell en términos de formas son tres formas, porque aquí esta también sería una tres formas, pero es la tres formas cero. ¿Va? Bueno, nada más para decirles que esta codifica las otras dos ecuaciones de Maxwell. Ahí ya no me da tiempo de decirles más. Codifica las ecuaciones de Maxwell que tienen que ver con el vector de carga corriente. Aquí está la corriente, aquí está la densidad de carga. Bien, aquí ya es la última, y lo que quiero yo decirles era esto un poquito. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Bien. Esta de f igual a 0. A ver, voy a hacer lo posible por en 5 minutos decirles algo. En el resumen les dije que ver las ecuaciones de Maxwell con cierta óptica encamina las cosas hacia las matemáticas que se usan en el modelo estándar. ¿Sí? Las matemáticas que se usan en el modelo estándar tienen que ver con haces fibrados y secciones en esos haces y conexiones en esos haces y curvaturas, etc. Y entonces esto es así como lo fácil de todo aquello, porque aquí la idea que voy a intentar venderles ahorita es que se puede ver esto de la teoría de Maxwell en un haz fibrado donde la fibra es una fibra no tan complicada en el sentido de que va a ser como conmutativa, o sea, como un grupo conmutativo. O sea, no es que las fibras sean grupos, no voy a meter, o sea, son diferentes grupos, pero en fin, es un haz fibrado donde las fibras son como grupos abelianos, es el chiste, ¿no? Y entonces, a ver, lo que les quiero decir es que, a ver, para esto necesito otra imagen, porque se dan una idea. Miren, por cierto, este teorema de Stokes, que no me he dado tiempo de apuntarlo. Chen, es que este fue un cartel que usé para otra plática, pero ya ni modo. Este es el teorema de Stokes. Oigan, ya no les dije, pero las ecuaciones de Maxwell son mucho esto, ¿eh? Es decir, el teorema de Stokes está ahí. Por eso les digo que Maxwell era así como un ejemplo. De hecho, esta formulación del teorema de Stokes fue después de las ecuaciones de Maxwell, porque esa formulación del teorema de Stokes es mucho más poderosa que el teorema de Stokes clásico, que relaciona la circulación con el rotacional. Yo lo que quiero que vean de aquí es este campito de rebanadas. Resulta, a ver, les digo varios. Imagínense que estas rebanadas que están aquí, ustedes las llevan de manera paralela hacia la tercera dimensión por esas rectas. Entonces les quedaría una distribución de planos en R3. ¿Sí? Bueno, ya les va la idea. La idea es que esas rebanadas pueden ser una manera geométrica de ver una unoforma. Lo voy a poner aquí. Una unoforma la puedo yo interpretar geométricamente con estas rebanadas. ¿Sale? Y luego, esas rebanadas, cuando yo las subo, yo me puedo preguntar, oye, ¿habrá una superficie que al pasar por esas rebanadas sus planos tangentes sean los de las rebanadas? Y puede ser que sí, y puede ser que no. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque estas rebanadas tienen que ver con algo que se llama la conexión en un haz fibrado. ¿Sale? Dar una conexión es equivalente a dar una colección de rebanadas. Y que tenga curvatura cero en una región es que esas rebanadas puedan ser integradas. ¿Eso qué quiere decir? Que pueda pasar una superficie por ahí que integre esas rebanadas. O sea, es que tienen que imaginarse que las rebanadas las suben, ¿sí lo ven? Entonces, no siempre son integrables, y cuando no son integrables es porque hay curvatura. ¿Sí me dan de eso? ¿Verdad? Es que fíjense, aquí resulta. Aquí resulta que esta derivada exterior haya sido cero
y asumiendo que estamos en un lugar donde no hay hoyos de dimensión 2, alias un lugar donde el segundo grupo de homología o como quieran ver sea 0, pero el espacio de Minkowski lo es. El hecho de que esta sea 0, lo que quiere decir es que por ahí va a haber una unoforma que le llaman los físicos A. ¿Sale? Y esa unoforma yo la puedo imaginar con esta interpretación. ¿Sale? Nada más que los físicos ya meten una fibra que es un círculo, pero entonces imagínense que el círculo tiene un radio grandote y aquí se va a dar la vuelta, pero entonces estas rebanadas son como las rebanadas de una conexión. ¿Sale? Y entonces la idea que les quiero dejar es que puedes interpretar a las dos formas de Maxwell-Faraday como la curvatura de una unoforma de la conexión. Esta sería una forma de la conexión. ¿Sale? Entonces lo que puedes hacer es interpretar al tensor de al tensor o dos formas de Maxwell-Faraday, esta F como la curvatura de una conexión en unas fibrados donde las fibras son círculos, y se lo pueden imaginar así con esta idea, ¿no? Estas son como las rebanadas de la conexión, y esto tiene que ver con el transporte paralelo a lo largo de una curva cerrada, y al final hubo holonomía, para los que sepan un poco de conexiones y eso. Y entonces lo que yo quiero decirles al final es esto, que esta F puede ser la curvatura de una conexión. Y entonces ya nada más para cerrar, resulta ser que los haces fibrados, luego los físicos andan buscando ciertas conexiones que sean soluciones a ciertas ecuaciones en donde los actores van a hacer estas Fs, que son las curvaturas, pero estas Fs tienen que ver con los campos eléctricos y magnéticos, y entonces pues esto llevado ahí más adelante tiene que ver ahí con ciertas interpretaciones de ciertas partículas en términos de ciertas conexiones. Y bueno, así de complicado se pone esto de la física si uno quiere entender el modelo estándar. ¿Quiénes son físicos? Levanten la mano los físicos. Oigan, con muchas felicidades, mis respetos, porque ustedes tienen que ser buenos físicos y buenos matemáticos, ¿eh? O sea, yo soy matemático y me gusta la física y le echo ganitas, pero está difícil, ¿no? Y los que son buenos, por ejemplo, ¿qué era Newton, físico o matemático? Entonces ahí los físicos dicen que físicos o matemáticos, que matemáticos, los astrónomos que hasta en el telescopio. O sea, los buenos saben de todo, ¿no? O sea, o por ejemplo ahorita está Witten, ¿no? Witten es físico, ya ganó la medalla Fields de los matemáticos, pero además él de repente llega y temerariamente se da cuenta con su intuición física que tal cosa es cierta, y luego ahí los matemáticos están por años intentando demostrarlo, y quien lo demuestre, ya ha habido varios casos, medalla Fields para los matemáticos. En fin, los físicos, pues felicidades, es un manantial de ideas de matemáticas. La física, en mi opinión, a mí me tocó la carrera cuando tenías que estudiar materias de física, pero dicen que antes tenías que llevar materias de física, creo que estaba chido, pero ya no es así, pero ustedes pueden de todas maneras entrarle. Y bueno, pues ya, yo creo que con eso ya acabo, ya no sé si ya me acabé el tiempo, ¿qué hora es? ¿Sí ya? Bueno, pues espero que se les haya quedado algo, y para finalizar, las formas diferenciales no están en ninguna materia obligatoria, entonces traten de olfatear ahí donde pueden aprender un poco de formas diferenciales. Ese es el producto de calidad hacia la venta, y ya. Gracias.